Voy a comenzar hablando por un tema muy importante en cualquier país, en cualquier sociedad, el transporte. El transporte en España se caracteriza por tener un gran desarrollo. Es uno de los países con mejor transporte en el mundo. España tiene todos los medios de transporte habidos y por haber. En España está el metro, en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, en muchas ciudades existe el metro y funciona muy bien. España tiene un sistema de buses, autobuses urbanos muy bueno. España tiene una red de taxis grande. España tiene un transporte ferroviario muy bueno, un buen transporte aéreo, un buen transporte marítimo, tiene tranvía, tiene todos los medios de transporte necesarios en una sociedad. España cuenta con eso, pero con una tecnología de punta y además un confort envidiable. Todos estos medios de transporte funcionan en sus horarios establecidos, en el tiempo requerido. Es muy fácil, por ejemplo, usted tiene que trasladarse en un autobús a su centro de trabajo, a pasear, a su centro de estudio, y necesita coger el autobús a las 7 de la mañana. Usted fácilmente busca por su móvil o en la misma estación, en la misma parada donde usted va a tomar el autobús, usted va y mira, a las 7 de la mañana pasa un autobús, a las 7:10 pasa el otro. Bueno, si usted no necesita tomar el autobús a las 7 de la mañana, usted sabe que a las 7 de la mañana, si lo dice en el horario, el autobús va a estar ahí. Seguro, seguro. Igual un tren mucho más exacto. Con los aviones, ya ni hablar. Se caracterizan por el cumplimiento de los itinerarios. España cuenta con una red de vía rápida que es la más larga de toda la Unión Europea. Es muy fácil comprar un billete, comprar un pasaje, es muy fácil. Y además de esto, a precio razonablemente económico. Incluso hay comunidades autónomas en las que el transporte, por ejemplo, en autobús, es gratis. España cuenta con una magnífica red de taxis, miles de taxis. En las grandes ciudades, Madrid, por ejemplo, que hay mucho turismo, hay muchas personas en Madrid. Usted puede coger un taxi fácilmente, usted llega a cualquier parada de taxi y ve la hilera de taxis esperando. En los aeropuertos, donde quiera hay un taxi esperando. Y con un servicio de calidad, buenos automóviles, los choferes amables. Igual estamos hablando de los aviones. Los aviones, usted toma un avión y los aviones están en buen estado, salen a su hora, como les explicaba anteriormente. Igual sucede con los trenes de alta velocidad. O sea que es una maravilla el transporte en España. Ahora, vamos a hablar de Cuba, el transporte en Cuba. En Cuba no hay mucho que hablar de transporte porque no hay transporte. El transporte en Cuba es un desastre. Si vamos a hablar del transporte urbano, autobuses, por ejemplo, en Cuba no hay. En Cuba había, por ejemplo, rutas del centro de La Habana a un pueblo, a un barrio cercano. Habían 4 o 5 rutas de autobuses que iban para esos lugares. Bueno, se fueron aboliendo, quedaban de 4 que habían o 5, quedaban 2, después quedaba una. Estoy hablando hace 2 años atrás. Hoy creo que no hay ninguno, hay lugares que no hay transporte. Es un desastre. Cuando había transporte en Cuba, siempre el transporte en Cuba ha sido un dilema. Siempre ha estado malo. 10 años atrás, 20 años atrás, siempre ha sido un problema. Usted llega a una parada a esperar el bus, el autobús, para ir para su trabajo. Usted tenía que entrar en el trabajo a las 7 de la mañana. Usted tenía que salir a las 2 de la madrugada de su casa o a las 3 para ir para la parada a ver si el bus pasaba. Si lograba que pasara, tenía que esperar que parara, porque lo más posible es que no para, que siguiera, porque venía con un racimo, como un racimo de uva, ¿no? Un racimo de personas colgadas por fuera en las puertas abiertas, y la gente colgada por fuera, y pasaba y no paraba, y usted se quedaba ahí 1 hora más, 2 horas más, hasta que volviera a pasar el otro, si pasaba. Los autobuses sucios, en mal estado técnico, otra cosa, pasaban y se podían romper, a los 100 metros después se rompían. Paraba ahí detenido porque no caminaba, estaba roto. Barcos, no vamos ni a hablar de eso. Los trenes no existen. O sea, hay un tren, creo, que va de La Habana a Santiago de Cuba, un extremo a otro de la isla, y creo que hay uno a la semana, algo así. Pero igual, se demora una eternidad para llegar allá.
Ese trayecto antes de la revolución lo hacían los trenes alrededor de 10 horas. Hoy se demora casi 24 horas para llegar a ese tren allá, porque las líneas férreas están en mal estado, las locomotoras están en mal estado, los vagones están en mal estado. La aviación, en Cuba quedan 5 aviones, creo. Una flota grandísima Cuba quedan 5 aviones, creo. O sea que los vuelos regionales dentro de Cuba están bien limitados. La aviación es un desastre también. O sea, el transporte urbano no sirve, la aviación no sirve. Barcos o transporte marítimo, ni hablar. Transporte ferroviario, ni hablar. Tranvía no existe. Y en Cuba estuvo el primer tranvía en América Latina en el 1901, creo. Ni hablar de transporte y en el transporte ferroviario fuimos los primeros también en América Latina. Pero eso también pasó a la historia. En Cuba actualmente no hay taxi, para la población no hay taxi. Creo que habrán algunos, contados por los de las manos, que están en los hospitales o están en la funeraria, cuando hay un muerto, bueno, para que los familiares vayan, creo que es algo así. Pero usted vaya por la calle y para un taxi no hay. Cuba era el único país, por ejemplo, en España y en el mundo entero, usted necesita tomar un taxi, usted llega a la parada donde están los taxis, el chofer está sentado posiblemente dentro del taxi, usted llega, abre la puerta del taxi, le dice buenas tardes o buenas noches, el chofer se monta, el chofer le dice buenas tardes, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde usted desea ir? Usted le dice para tal lugar, el chofer dice ¿cómo no? Enseguida salen y van para donde usted le dijo el chofer, no. En Cuba es el único lugar en el mundo, cuando había taxi, que usted paraba un taxi que andaba por la calle, usted lo paró, porque necesita trasladarse, y cuando lo para, usted tiene que preguntarle al chofer, buenas tardes, ¿para dónde va usted? Entonces el chofer le va a decir, ¿para dónde va él? Si quiere, a lo mejor dice, ¿para dónde vas tú? Entonces tú le dices, bueno, para La Habana. Y él dice, no, yo voy para Matanzas. O sea, que no es que usted para el taxi, se detiene y le dice al chofer para dónde va, sino usted tiene que ir para donde el chofer quiera. O coincidir con el camino que el trayecto que el chofer quiere coger. Miren qué complicación con los taxis en Cuba. Horrible. Es decir, que trasladarse en Cuba es bien complicado. Los únicos medios de transporte que quedan en Cuba son los automóviles estos viejos de la década de 50, que aún están rodando en Cuba. Y claro, en mal estado son automóviles que de la década de 50. ¿En qué estado pueden estar? Estado técnico muy malo, ¿no? Pero además eso es sucio casi siempre por dentro, porque son automóviles muy viejos. Y los choferes, los precios, claro, son particulares. Como no hay transporte, los choferes ponen precios altos, porque saben que el pueblo está necesitado de transportarse. Y los precios son abusivos, pero bueno, es lo que hay. O los carretones, unos carretones con 2 caballos adelante, un caballo, como hace 100 años, el caballo adelante y la gente atrás, 10 personas montadas atrás en el carretón ese. Y así se traslada todo de un lugar a otro. O la bicicleta, o sea, la bicicleta que normalmente se utiliza para usted hacer el deporte, usted hacer ejercicio o ir a un parque a montar bicicleta. No, en Cuba es un medio de transporte fundamental para ir al trabajo, para ir a un médico, para ir al centro de estudio. Se utiliza la bicicleta. Y lo otro, que es lo fundamental, lo más utilizado en Cuba, que son los pies, la locomoción. Uno va caminando, puede caminar kilómetros y kilómetros para trasladarte de un lugar a otro. Ese es el medio de transporte más utilizado en Cuba. Miren a qué nivel estamos los cubanos en lo que respecta al transporte.